Vamos a conocer algunas de las nuevas herramientas del nuevo programa WordPad. Para ello, vamos a ir al botón de inicio. En este caso, tenemos anclado al menú de inicio WordPad. Si no es vuestro caso, podéis ir a todos los programas, accesorios, o directamente podéis buscar en la barra de programas y archivos el WordPad. Bien, vamos a abrirle. Vamos a hacer la ventana un poco más grande. Y vamos a ver algunas de las herramientas. Bien, en primer lugar, explicaros que la mayoría de los programas de procesador de textos están formados por una regla horizontal con una selección de un margen que aparece en una zona como más sombreada, ¿veis? Y unos pivotes que veis aquí, a la derecha y a la izquierda, que son las sangrías. Bien, los márgenes delimitan el área de impresión y son para todo el documento, mientras que la sangría lo que nos hace es delimitar desde dónde hasta dónde voy a poder escribir. Las sangrías deben estar siempre hacia dentro de la hoja y no dentro del área del margen, para evitar posibles problemas de impresión con algún tipo de impresora si forzamos esa sangría al límite de la hoja. Bien, si yo elijo la opción de sangría de la derecha pulsando con el botón izquierdo del ratón mediante la técnica de arrastre y lo desplazo hacia adentro, le estaré diciendo al texto que escriba hasta este mismo punto y no hasta el margen. Si por el contrario yo hago un clic en el botón izquierdo en este cuadro que aparece aquí, en ese cuadro pequeño, ese rectángulo, le estoy diciendo que voy a comenzar a escribir desde ese punto hasta el punto que aparece en esta regla, es decir, desde el punto más o menos 4 hasta el más o menos 13,5. Bien, voy a dejarlo como estaba. Recordar que es mediante la técnica de arrastre. En la mayoría de las cartas o presentaciones generalmente suelo meter hacia adentro la primera línea. A veces la gente lo hace de forma manual, bien con espacios, lo cual es incorrecto, o con la tecla tabulación. Existe una forma automática de elegir cuándo yo quiero que la primera línea de cada párrafo se meta unos centímetros dentro, y para ello lo configuro en la regla. Bien, para ello tengo que hacer un clic con el botón izquierdo mediante la técnica de arrastre sobre este pequeño pivote invertido hacia abajo y decirle en qué posición de la regla quiero que meta la primera línea, de tal forma que a la hora de escribir el texto, la primera línea de cada párrafo, cuando yo pulse la tecla intro, se meterá 2 centímetros. ¿Veis? Automáticamente yo sigo escribiendo y si no pulso la tecla intro, la siguiente línea de ese mismo párrafo se posiciona a la izquierda justamente donde está este otro pivote de aquí. Si ahora pulso un punto y aparte, la primera línea se meterá de nuevo dentro, pero si escribo todo seguido hasta que finalice la sangría de la derecha, veréis cómo puedo seguir escribiendo con la primera línea hacia atrás, como habéis visto en este caso. Otra cosa que no se debe hacer, que algunos de los alumnos hacéis en algún momento cuando no conocéis la técnica, es que tengo miedo a llegar al final y cuando llego al final parece como que las palabras se van a caer. Y entonces tendemos a cuando llego al final de una línea, pulso intro. Eso provoca o le dice al sistema del procesador de textos que la siguiente línea no tiene conexión ninguna con la anterior y es como si estuviéramos diciendo o pulsando un punto y aparte. Por lo tanto, a la hora de maquetar el texto o aplicar otro tipo de opciones, pues puede dar lugar a algún tipo de problemas. Bien, cuando yo empiezo a escribir un texto, siempre hay una plantilla predeterminada, en este caso con una tipografía o un tipo de letra, que en este caso es Calibri. Si despliego aquí veis que hay muchos tipos de letras en el sistema, podéis elegir la que os resulte más agradable o más graciosa o más profesional.
En la casilla posterior puedo elegir el tamaño, es decir, yo ahora puedo hacer aquí un intro y puedo escribir, por ejemplo, un título. Por ejemplo, curso Windows 7 WordPad. Bien. Por defecto me escribe el texto en el tamaño 11. Si yo quiero modificar ese texto, puedo hacer dos cosas. Una, cada vez que empiece a escribir, modificar el texto, que es un poco más engorroso. O, una vez que yo he escrito el texto, selecciono cada apartado de esta misma página y elijo un tamaño adecuado para cada encabezado o cada parapárrafo. O para cada párrafo. Bien, voy a seleccionar ese texto para que lo veáis de forma muy sencilla. Puedo pinchar en la parte posterior en el sentido de la escritura con el botón izquierdo y mediante la técnica de arrastre puedo seleccionar en el sentido contrario hacia la izquierda el texto. Una vez que un texto esté seleccionado, yo le puedo hacer cualquier tipo de modificaciones. Por ejemplo, le puedo cambiar el tamaño, ¿lo veis? Por ejemplo, le puedo aplicar la opción negrita, es decir, más resaltada, más gruesa, la opción cursiva, texto inclinado hacia la derecha, subrayado, que el texto esté tachado. Estas dos opciones hacen referencia al subíndice y al superíndice. Vamos a ver a un ejemplo de estos. Mirad, yo voy a colocar ahora, después de WordPad, voy a pulsar Intro. Los sistemas de procesadores de texto siempre intentan repetir la maquetación anterior. Es decir, si yo he utilizado la opción negrita, cursiva y subrayado, van a intentar repetir la misma o el mismo cambio de formato. En este caso, no quiero negrita, no quiero cursiva y no quiero subrayado. Bien, voy a escribir, por ejemplo, un símbolo de la tabla periódica, por ejemplo, H2O. Bien, si yo quiero colocar la molécula de hidrógeno, esa valencia, la quiero colocar un poquito más abajo, esa opción se llama subíndice y para ello tengo que pinchar y seleccionar ese carácter y pulsar en la opción del botón de la cinta de opciones subíndice. Lo que hará es colocarme en una parte un poquito más baja o inferior ese número. Bien, si por contrario yo quiero escribir una potencia, por ejemplo 5 elevado a la 2, lo que voy a hacer es seleccionar en este caso la potencia, el 2, y pulsar sobre el botón de superíndice. Con esto lo que hace es elevarme el número, la línea de escritura y hacerme el texto en este caso un poquito más pequeño. También puedo resaltar un texto, es decir, a modo de corrector o rotulador fluorescente. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, un texto. Fijaros que lo hago siempre mediante la técnica de arrastre. Voy al botón de resalte y puedo elegir, por ejemplo, uno de los colores. En este caso, elegir siempre uno que esté contrastado de resalte. Es como si cogierais un texto, queréis hacer un resumen y marcáis con el fluorescente el texto. También puedo seleccionar un texto y cambiarle el color. Por ejemplo, lo quiero en rojo. Pues rojo. Todas estas modificaciones yo las puedo hacer mientras estoy escribiendo o simplemente ir luego seleccionando partes del texto y ir dándole forma a cada uno de esos objetos, texto, etc. Yo recomiendo esta última forma, puesto que la otra es ir modificando cada vez que hacéis un párrafo todos estos parámetros. El tamaño de letra, la tipografía, si lo quiero negrita, cursiva, etcétera, etcétera. Bien, respecto al apartado del párrafo, estábamos en el apartado de la fuente, ahora el apartado del párrafo, podemos elegir la opción de sangría, aumentar y disminuir sangría, que no es más que esto que hemos hecho aquí en la barra de la regla de WordPad. Cuando yo coloco en la regla de WordPad, yo coloco estos pivotes para indicarle que quiero trabajar con una sangría de primera línea.
Esto se realiza en todo el documento hasta que yo lo cambio, mientras que estos botones de aumentar y disminuir sangría que encontramos aquí funcionan manualmente, es decir, tendría que pulsar cada vez que quiero meter o sacar una línea de un párrafo, pulsar, ¿veis? Ese botón para poder escribir un nuevo texto. Diréis, ¿y por qué escribe así tan pequeño? Muy sencillo, porque no he desactivado el botón de superíndice. Así que esto es muy común, que dejéis activado una opción, repetís la línea, no os acordáis de que habéis hecho una modificación, por ejemplo, el apartado del formato de fuente, y escribís, pues, como lo habéis dejado. Entonces voy a seleccionar esto de nuevo y voy a decirle que no quiero, en este texto, al menos, no quiero ese formato. Bien, si yo doy un intro, por defecto me vuelve a repetir o me coloca el cursor al inicio de la fila anterior. Y fijaros cómo me está colocando más dentro tanto la sangría de primera línea como la de segunda línea. ¿Lo veis? Bien, si yo quisiera escribir la sangría alineado con el borde del margen, lo que tendría que hacer es colocar los pivotes de forma individual mediante la técnica de arrastre y colocarles alineados. Así ahora todo el texto, hasta que yo le diga lo contrario, se va a escribir alineado por la izquierda. Con una sangría de izquierda, ¿veis? Todo el texto alineado con la parte del margen. También puedo cambiar el interlineado de un texto, que es el espacio de división entre las líneas que conforman un mismo párrafo. Mirad, si yo selecciono, por ejemplo, este párrafo y voy a interlineado, por defecto tiene una separación entre líneas de 1,15 puntos. Yo le puedo dar un interlineado de 1,5, veis cómo aumenta la separación, o puedo darle uno de 2. Repito, esto también hacerlo cuando el texto lo hayáis finalizado. Si vosotros escribís el texto con normalidad, si te queda un texto demasiado pequeño, ocupa la mitad de la hoja y queréis, bueno, darle una sensación un poco más de longitud de la misma hoja y que parezca que tenemos más texto, entonces lo que debemos de hacer es elegir un valor de 1,5 o 2, pero hacerlo siempre al final, es más conveniente. Si no, os tocará seleccionar párrafo por párrafo y aplicarle el interlineado. Recordar que no es muy práctico reforzar interlineados a cada párrafo uno distinto. No tiene mucho sentido que un párrafo tenga un interlineado de 1, otro de 1,5, otro de 2. Debéis de maquetar el texto de forma homogénea y aplicarle a todo el documento o a todas las páginas del documento el mismo tipo de interlineado. Bien, vamos a ver ahora las distintas alineaciones. Las alineaciones lo único que hacen es decirme en qué parte entre la sangría de izquierda y de derecha se va a encontrar el texto. Por ejemplo, yo voy a colocarme aquí abajo, voy a elegir la sangría de izquierda, la voy a colocar ahí, ¿de acuerdo? En esta posición y la derecha en esta otra, ¿veis? Bien, si yo ahora tengo un texto escrito en la pantalla, por defecto está marcada la opción de alineación de izquierda. Si yo pulso el botón centrado, el texto se centra siempre en función de donde se encuentre la sangría de izquierda y de derecha, no respecto al margen y no respecto a la página. Siempre cuando elijo este tipo de opciones hay personas que piensan que, bueno, que es que no lo veo centrado en la hoja ya, es que no lo estamos centrando en la hoja, lo estamos centrando en función de las sangrías. Si las sangrías están colocadas más o menos maquetadas de igual forma cuadradas en la hoja, es decir, tenemos el mismo margen izquierdo que derecho, por lo tanto el texto quedará centrado en la misma hoja. Pero si yo cojo la sangría de la derecha y la muevo al punto 10, lo que va a hacer es centrar el texto en función entre el punto 0 y el punto 10. Por lo tanto ya no quedará centrado en la hoja. Bien, ahora voy a pulsar sobre el botón alinear por la derecha. Lo que hace el texto es colocarse o alinearse a través de la derecha. Si yo, por ejemplo, quiero escribir un encabezado de un texto y quiero poner la ciudad o a Madrid, por ejemplo, a tantos del tantos de 1900 tantos, pues una de las opciones que suelo utilizar en este tipo de encabezados es utilizar una alineación por la derecha. Mirad, voy a darle un intro,
Fijaros, me repite por defecto, ya sabéis, la última alineación. Voy a poner aquí, por ejemplo, en Madrid a 5 de diciembre de 2010. Si os dais cuenta, cuando tengo una alineación de derecha, el texto escribe de derecha a izquierda. ¿Por qué? Muy sencillo. Si aquí yo eligiera una alineación de izquierda, el texto empezaría desde la parte izquierda y no derecha. Esta es una opción que suelo utilizar cuando tengo que utilizar un membrete o un encabezado en el que tengo que colocar una fecha, una ciudad o, bueno, o el nombre de una persona, por ejemplo, física. ¿De acuerdo? Bien, por último tenemos una opción que es la del texto justificado. Mirar, el texto justificado no es más que una doble alineación por la izquierda y por la derecha. Cuando tengo un párrafo escrito, si yo no elijo la opción justificación, veréis que cada línea acaba y termina en un sitio distinto. Con la opción de justificación lo que hace es forzar el texto para que todo empiece por la izquierda y todo termine alineado por la derecha. A veces sucede que varía la distancia de los espacios entre una palabra y otra para forzar esa maquetación. Bien, vamos a ver un ejemplo. Mirad, yo he abierto un documento nuevo con un texto que me he encontrado en internet para hacer el ejemplo. Fijaros, este texto está sin maquetar, está alineado por la izquierda y yo voy a darle un poco de forma. Bien, para ello voy a seleccionar los dos párrafos y voy a crear una sangría de primera línea. Para ello voy a pinchar en la parte izquierda de este margen con el botón izquierdo y mediante la técnica de arrastre voy a seleccionar todo el texto. Una vez seleccionado, le voy a decir que a todo el texto le quiero aplicar una sangría de primera línea, por ejemplo en 2. Fijaros, pero no termina todo el texto. Fijaros, lo veis mejor ahora con el texto marcado. No termina todo el texto en el punto 15 de la sangría de la derecha, sino que, bueno, pues como la siguiente palabra, por ejemplo, no cabe en la misma línea, la reproduce en la siguiente línea del párrafo. Bien, con el texto seleccionado, yo voy a pulsar sobre justificar y veréis lo que hace. Lo que hace es forzar al texto para que todo termine. Si veis ahora mismo, cogéis una regla, veréis perfectamente que está alineado por la izquierda con una línea recta y por la derecha. Bueno, pues es otro tipo de presentación de texto, quizás un poco, bueno, pues más profesional. Bien, ahora vamos a ver cómo puedo insertar una imagen debajo de este texto. Para ello voy a colocarme en la última palabra, voy a hacer un intro y voy a pulsar sobre la opción imagen, en el apartado insertar, imagen. Voy a elegir, por ejemplo, este error de antes, la captura, ¿os acordáis? Porque le quiero mandar un texto a alguien explicándole cuándo y por qué me pasa y desde cuánto tiempo hace que me pasa este tipo de error. Si la imagen es muy pequeña o muy grande, al pinchar sobre ella aparecen aquí unos puntos, tirantes, los cuales ya sabéis que acercándome sobre cualquiera de ellos me sale en la pantalla el cursor de doble flecha y mediante la técnica de arrastre puedo reducir o ampliar esta imagen. Una vez que tengo la imagen, pulso un intro y si además le quiero acompañar con la fecha en la que voy a trabajar con este documento, puedo decirle también que puedo insertar la fecha y hora. Puedo elegir un formato de fecha y me aparecería aquí. Bueno, esto es anecdótico, también lo podéis escribir directamente. La opción de pintar en dibujo no es más que pulsar en este botón, se abre el programa Paint, dibujaría un trazo, cualquier tipo de dibujo, etcétera, tal y como hemos visto en capítulos anteriores, y cuando diera el botón guardar, ese dibujo que he hecho en tiempo real en Paint aparecería directamente aquí. Pero bueno, también podéis dibujar en Paint, guardar el dibujo e insertarle como una imagen dentro de vuestro espacio o área de trabajo de WordPad. La opción insertar objeto es quizás un avance más complejo, el que me permite insertar elementos o archivos de otros programas, claro, siempre y cuando estos sean compatibles. La herramienta buscar me permite buscar una palabra dentro de un texto. Esto es muy práctico cuando tengo muchas páginas en un documento. Si yo pulso sobre el botón buscar y tecleo la palabra sed y le doy a buscar siguiente,
me va a aparecer en el texto marcada donde aparece la primera palabra sed. Si yo le pulso el botón buscar siguiente, me marca la siguiente palabra donde aparece. Si vuelvo a pulsar de siguiente, ¿veis? Cada vez que pulso siguiente me aparece en qué posición del texto. Y cuando termina, me dice que ha terminado de buscar y que no hay más palabras sed en el documento. Bien. La opción reemplazar me reemplaza un texto por otro. Si yo pulso sobre la opción reemplazar y escribo la palabra Donek y pulso sobre la opción reemplazar, primero voy a dar a buscar siguiente para que me muestre la primera palabra, puesto que si hay varias palabras Donek, me voy a encontrar con que reemplazar me reemplazaría la primera. En este caso, yo quiero decirle que es la primera la que quiero que busque y es esta la que yo quiero reemplazar. Por lo tanto, voy a pulsar sobre la opción, la casilla reemplazar por y voy a poner, por ejemplo, se. Y voy a pulsar el botón reemplazar. Bien, me acaba de reemplazar esta palabra por esta, colocándomela en esta posición de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Si por el contrario vosotros queréis copiar parte de un texto en otro documento, por ejemplo, o copiar parte de este texto que se repite algo más abajo, mirad, si yo me coloco en la última línea y doy un intro y coloco la sangría alineada con el margen, fijaros lo que voy a hacer. Voy a seleccionar parte de este texto y lo voy a llevar aquí abajo, es decir, lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque he pensado que ese texto queda mejor abajo porque tiene más sentido, porque lo he sacado de internet y bueno, pues he creído oportuno dejarlo aquí abajo. ¿Cómo llevo este texto sin tener que escribirlo aquí abajo? Muy sencillo, mediante el método de cortar y pegar que veíamos con los archivos y carpetas. Bien, para ello, mediante la técnica de arrastre, por ejemplo en esta zona de la izquierda, voy a seleccionar el primer párrafo, voy a pulsar el botón cortar, el texto que estaba debajo, el párrafo, sube hacia arriba, me coloco al final del último texto escrito, le doy un intro, coloco la sangría en el punto donde yo quiera y cuando ya tengo el cursor parpadeando en esa zona, pulso sobre el botón pegar. Lo que he conseguido es que el texto que estaba inicialmente arriba vaya hacia abajo y el texto que está abajo suba hacia arriba. Le acabo de maquetar. Bien, voy a seleccionar este texto de aquí para copiarlo abajo. Quiero repetirlo. Bueno, vuelvo a seleccionarlo, pulso botón copiar, me coloco abajo y pulso el botón pegar. ¿Veis? Acabo de tener otra copia del mismo párrafo. Bien, esto también lo podéis hacer desde internet o desde otro programa de texto. Es tan sencillo como seleccionar el texto mediante la técnica de arrastre. Si no encontráis el botón copiar y cortar o copiar y pegar, pues siempre podéis hacer la selección y con el botón de la derecha con el botón de la derecha del ratón sobre el texto podéis elegir la opción copiar. Esto os va a funcionar en cualquier tipo de edición de texto, ya sea en una página de internet que contenga texto, en un programa de maquetación que contenga texto, en un programa de Word, de WordPad, etcétera, etcétera. Bien, una vez que está copiado, siempre lo podéis llevar a cualquier otro programa que me permita pegar texto. Bien, recordad que esta es una versión sencilla. Word, por ejemplo, Microsoft Word tiene muchas más aplicaciones, pero para hacer un texto, bueno, pues con cierta profesionalidad, pues no necesitáis tampoco más herramientas. Bien, pues con esto terminamos el capítulo del WordPad. Hacer vuestras prácticas. Si tenéis que pasar algún trabajo, algún texto, esta es la oportunidad. Os recomiendo que primero, antes de empezar a escribir, guardéis el documento, que elijáis los márgenes para todo el documento, que os posicionéis las sangrías para no tener que hacerlo de forma manual en cada línea de cada párrafo, elijáis para escribir la tipografía, el tamaño de letra y que luego dejéis para el final aspectos como
las alineaciones, justificaciones, interlineados y nada más. Recordar que si no habéis guardado el documento al finalizar, tenemos que pulsar en la opción guardar, darle un nombre, por ejemplo texto de prueba, y él por defecto lo va a guardar en la biblioteca documentos en mis documentos. Le damos a guardar y ya tenemos el documento. Si el documento contiene muchas páginas, os recomiendo que cada poco tiempo vayáis guardando. No trabajéis 2 horas con cualquier programa, que haya un corte de luz o cualquier tipo de incidencia y que podáis perder todo el trabajo. Bien, cerramos la ventana y nos vemos en el siguiente capítulo.